Bien, continuamos con la segunda parte de la clase. Gustavo, pobre, lamentablemente le quedó una parte muy teórica. En esta segunda parte de la clase la idea es hacer referencia a algunas cuestiones específicamente reguladas en el nuevo código y las vamos a tratar de comparar con lo que establece actualmente la ley 24240. Hay que tener en cuenta que son dos regímenes que, salvo las modificaciones que va a sufrir la ley 24240 a partir del 1 de agosto, van a coexistir regulatoriamente. Vamos a tratar de ver el derecho a la información, tiene algunos cambios menores, no relevantes. La publicidad sí, es una regulación mucho más exhaustiva, es el código en relación a la ley de defensa del consumidor. Regula mucho más extensamente y con una denominación ayornada las modalidades especiales de contratación, contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales, a distancia, y como reconoce la propia comisión redactora de los fundamentos, los contratos electrónicos como ejemplo de contratos celebrados a distancia, y si hacemos a tiempo vamos a ver algo de cláusulas abusivas. El derecho a la información en el nuevo código está regulado en el artículo 1100, básicamente establece una pauta general de información aplicable a cualquier tipo de relación de consumo, no solamente de contrato de consumo. Básicamente establece lo mismo que establece el artículo 4º de la ley 24240, mantiene los requisitos de certeza y detalle en la primera parte. El artículo 4º de la ley 24240 establece también el requisito de la claridad, pero en este caso el artículo 1100 lo establece en la última parte, por lo tanto en ese sentido mantiene los requisitos. ¿Cuál es el contenido del deber de información como pauta genérica para todas las relaciones de consumo? Debe informarse las características esenciales de los bienes y servicios, las condiciones de comercialización y, como vamos a ver, hay un agregado que tiene que ver con cualquier otra circunstancia relevante para el contrato. Esto no lo prevé el artículo 4º de la ley 24240. Mencioné al principio que en realidad esto es una pauta general de información básica. Sin embargo, en algunos contratos de consumo en particular y en relación a algunas cuestiones relativas al consumidor en particular, establece deberes específicos de información la ley, más allá de la pauta que establece el artículo 4º y la que establece el artículo 1100. Por ejemplo, en el artículo 10 de la ley 24240, ¿cuál es el contenido del documento de venta de una cosa mueble o inmueble, en tanto y en cuanto sea un contrato de consumo? Por ejemplo, este artículo 10 establece que el documento de venta de una cosa mueble o inmueble, que es obligatorio para el proveedor entregarlo, cosa que nunca se hace, debe contener información relativa a la garantía, por supuesto, a las características del producto, a las condiciones de comercialización, como establece el 1100, pero mucho más específico el artículo 10. El artículo 21 establece también determinado contenido informativo que debe tener el presupuesto. En los contratos, vamos a ver, celebrados a distancia, es obligatorio para el proveedor informar el derecho a revocar que tiene el consumidor, es un deber específico de información en ese tipo de contratos. En los contratos de crédito para el consumo, el artículo 36 también establece un deber específico de información. Por ejemplo, se debe informar en ese tipo de contratos la cantidad de cuotas y la tasa de interés. Tal es así que el apercibimiento frente a ese incumplimiento es que se aplica la tasa pasiva en ese tipo de contratos si no fue informado. Por supuesto, bueno, el artículo 37 que vamos a ver un poco más adelante, pero establece qué sucede en los casos en que el proveedor incumpla con el deber de informar. Básicamente me adelanto, el consumidor puede pedir la nulidad del contrato, de una de sus cláusulas del contrato. Si la nulidad es parcial, el juez podrá integrarlo, dice. ¿Cuál es el fundamento de la imposición del deber de información? Básicamente tiene que ver con lo que estuvimos conversando en la primera parte con Gustavo, esta simetría de información que en principio existe entre proveedores y consumidores. Por supuesto que no se da en todas las relaciones de consumo, sí en la mayoría. Algún ejemplo que hemos estado hablando con Gustavo cuando viajamos, es decir, probablemente no exista simetría si Telefónica compra computadoras. Van a ver que utilizo mucho el ejemplo de Telefónica, tampoco tengo nada en contra, pero van a ver que lo utilizo frecuentemente. Probablemente no exista esa simetría de información porque Telefónica o cualquier empresa grande probablemente tenga personal que tenga conocimientos específicos técnicos, por ejemplo, en relación a las computadoras. En ese caso, por supuesto, no va a tener tanta relevancia el deber de información en particular, pero sí en la mayoría de los supuestos de relaciones de consumo, en donde el consumidor no tiene ningún conocimiento relacionado con las características del producto o servicio o con las condiciones de comercialización. Otra cuestión ligada también a esta simetría de información que en general existe entre proveedores y consumidores, tiene que ver con la dificultad para comprender la información.
no solamente es porque no la tiene, sino en algunos casos porque no la puede comprender. Por ejemplo, determinadas cuestiones estrictamente técnicas relacionadas con un producto o servicio. Ahí es donde se debe reforzar este deber de información que pesa sobre los proveedores. Sí. ¿Cuál es el documento de venta? ¿Cuál sería? El documento de venta justamente es un documento que exige que debe entregar el proveedor. Totalmente. Si vamos a comprar un pantalón, tendría que... Debería. Cosa mueble y inmueble, dice el artículo 10 de la ley. Debería. ¿Por qué? Por ejemplo, eso es obligatorio la garantía en productos nuevos e incluso los usados también. Es de 6 y 3 respectivamente. ¿Cuándo comienza a correr la garantía? Si vos no tenés un documento de venta, puede llegar a ser el ticket en algunos casos. Pero ¿dónde hacer valer la garantía, por ejemplo? Los datos relacionados con el proveedor. Uno a veces compra y no sabe quién es el proveedor. ¿A quién ir a reclamarle? Con esto tiene que ver el deber específico de información que prevé el documento de venta. En general, no se entrega y tampoco es exigido por nosotros los consumidores, es una realidad. No se le da importancia, en muchos casos lo tiene. Como dije anteriormente, las diferencias son menores. Se mantiene el requisito de certeza y detalle. En la última parte del artículo 1100, el de claridad, en tanto y en cuanto permita su comprensión. Por supuesto que la claridad, en tanto y en cuanto permita su comprensión, va a depender del público al cual va destinado, del consumidor al cual va destinado. Por supuesto que en determinado tipo de productos o servicios, la gente de mucha edad, tal vez con relación, por ejemplo, a determinados servicios tecnológicos o técnicos, le es mucho más dificultoso comprender la información. Por supuesto que en esos casos es mucho más rígido el deber de informar con claridad que a una persona que sí puede tener algún conocimiento técnico. Por eso entiendo yo que es relevante este requisito de la claridad en tanto en cuanto facilite y permita la comprensión al consumidor. Se agrega en el artículo 1100, esto no lo establece el artículo cuarto de la ley, que se debe informar cualquier circunstancia relevante para el contrato. Es decir, el artículo cuarto de la ley, también lo establece el artículo 1100, habla de condiciones de contratación y características del producto solamente. ¿Qué se entiende por circunstancias relevantes del contrato? Toda aquella información que de alguna manera pueda llegar a torcer la decisión del consumidor, que no contrate o que contrate en otras condiciones, por ejemplo. Y esto está muy relacionado con lo que Stiglitz denomina deber de consejo o de advertencia. En algunos casos, la información que brinda el proveedor al consumidor debe ser subjetiva. Por ejemplo, en el caso de los servicios financieros, en algunos casos, o cuando en un banco nos ofrecen inversiones, por ejemplo. En esos casos concretos, el deber debe ser de consejo. ¿Qué nos conviene hacer? Doy un ejemplo personal. Hace poco compré un lavarropa, sin saber nada de lavarropa, por supuesto. Fui a una casa de electrodomésticos, no voy a decir que es Garbarino, porque no era la cooperativa obrera, creo que ustedes tienen acá. Yo estaba entre dos lavarropas. Uno que aparentemente tenía más funciones que otro, y era más caro que el otro. Cuando le manifesté mi intención en principio de comprar el lavarropa más caro, el propio vendedor, lo cual me sorprendió gratamente, me advirtió que en realidad no me convenía comprar ese lavarropa, porque tenía más consumo de electricidad y de agua. Por lo tanto, por supuesto, compré el otro lavarropa. Esto es el deber de consejo del cual habla Stiglitz y que forma parte de este deber de informar las circunstancias relevantes para el contrato. Esa información que a mí me brindaron torció mi decisión. Me hizo no comprar ese lavarropa, sino comprar el otro, que incluso era más barato, por lo tanto era menos ganancia para el vendedor, básicamente. Mantiene el requisito de la gratuidad, la información debe ser gratuita, y no solamente el hecho de que yo no le debo pagar por información al proveedor, sino que debe ser fácilmente accesible. Las personas de escasos recursos, por ejemplo, no tienen internet. Las personas de muy avanzada edad posiblemente no sepan manejar internet. Si yo le digo a un consumidor de esos dos grupos, que la información la puede encontrar en internet, en realidad va a tener que hacer un gasto para acceder a la información y no se cumpliría con el requisito de gratuidad. Por eso no solamente implica que no debo pagar. En algunos casos, lo menciono, pero en algunos casos se discute este deber de informar en forma gratuita. Por ejemplo, en aquellos supuestos en donde nosotros llevamos un electrodoméstico o una computadora para que nos hagan un presupuesto, nos tienen que informar cuánto nos va a costar, pero sin que revisen la computadora, en principio no nos podrían dar ese presupuesto y decir qué es lo que hay que arreglar. Parte de la doctrina dice que en esos supuestos podría cobrarse, porque hay una tarea extra que tiene que hacer el consumidor para determinar cuál es la falla y cuánto va a salir el servicio. Pero en general, la idea es que deba ser gratuita y en principio, inclusive en esos casos, por aplicación del artículo cuarto de la ley y próximamente 1100.
¿En qué etapa debe cumplir el proveedor con este deber de informar? El artículo 37, párrafo segundo, nos da una pauta. ¿Qué es lo que establece? Que si el proveedor incumple con el deber de informar, o con el principio de buena fe, inclusive dice, en la etapa previa a la celebración del contrato, etapa precontractual, o durante su ejecución, el consumidor puede pedir la nulidad del contrato o alguna de sus cláusulas. Por lo tanto, no hay ninguna duda que las etapas en las cuales está obligado a brindar información son antes de que se celebre y durante la ejecución del contrato. Y yo me permito agregar incluso, esto no lo dice el artículo 37, párrafo segundo, una vez ejecutado el contrato. Por ejemplo, en algunos casos, no sé si han escuchado alguna vez hablar de riesgos del desarrollo. ¿Alguno escuchó? ¿Qué son los riesgos del desarrollo? Son aquellos supuestos también de consumo, en los cuales en el momento de insertar el producto en el mercado, el estado de la ciencia, en ese momento, le impide al proveedor conocer que ese producto es nocivo, que va a producir daños. El avance de la ciencia no le permite hasta ese momento determinar su nocividad. Con los años y el avance de la ciencia y la tecnología, se determina que sí es nocivo. Esto ha sucedido en Estados Unidos con pastillas anticonceptivas que después se descubrió que producían cáncer, por ejemplo. ¿Sí? Con los años y el avance de la ciencia, en el caso particular. En ese caso concreto, existe el deber del proveedor de informar sobre la nocividad, que se descubrió la nocividad, y el contrato ya está cumplido, ya está ejecutado, por lo tanto no hay ninguna duda de que incluso una vez ejecutado el contrato, en algunos casos también tiene el deber de informar el proveedor. Por ejemplo, en esos supuestos. ¿Quiénes están obligados a cumplir? Esto es una carga que pesa sobre el proveedor. Es un deber que pesa sobre el proveedor. Su incumplimiento le va a generar responsabilidad, como vamos a ver. En principio, el artículo 4 y el artículo inicial hablan de la figura del proveedor. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en materia de consumo, el artículo 40 de la ley, que se refiere a la responsabilidad por productos, extiende la responsabilidad de algunos supuestos a todos los que forman parte de la cadena, que va desde la concepción del servicio hasta la venta, o desde la fabricación del producto hasta la venta al consumidor. Hace una enumeración no taxativa, digamos, habla de productor, fabricante, distribuidor. Todos los que forman parte de la cadena, en principio, responden. ¿Por qué responden? El artículo 40 habla de vicio o riesgo de la cosa o prestación del servicio. La normativa europea, creo que mucho más adecuada, en cuanto a la terminología, habla de que más que de vicio o riesgo hay que hablar de defecto de la cosa, no de vicio o riesgo de la cosa. ¿Por qué? Porque en realidad hablar de riesgo de la prestación del servicio, de vicio de la prestación del servicio no es apropiado, y hay que tener en cuenta además que hay productos en el mercado que son esencialmente riesgosos, y no se responde por ese riesgo específico. Por ejemplo, el cigarrillo. No responde el proveedor por el principio por el riesgo específico, por ejemplo, las posibilidades de tener cáncer, básicamente. Sí, si tiene un defecto. Por ejemplo, si tiene algún químico que no debía tener, yo fumo y me muero. Ese es un defecto del producto que no tiene que ver con el riesgo específico del producto. Existen diferentes tipos de defectos. Existen diferentes defectos de diseño, defectos de fabricación y existen defectos de información. Por lo tanto, si existen defectos de información, conforme al artículo 40, van a responder todos los que forman parte de la cadena. Por lo tanto, yo podría asegurar que los obligados son todos los que forman parte de la cadena. ¿Cómo se pueden eximir? Probando la ruptura del nexo causal, nada más. Por lo tanto, en principio, como vemos, es un deber que toda la cadena debe velar por su cumplimiento, inclusive los que ya pasaron en la cadena, porque pueden ser responsabilizados por este defecto en la información. Por ejemplo, en el caso de uno de los artículos de la ley 24.240, no recuerdo como siempre el número, en la parte final establece que en aquellos casos de productos importados existe la obligación de entregar un manual de uso en idioma nacional. Y ahí específicamente establece que esta obligación pesa, que tiene que ver con el deber de información, pesa incluso sobre el importador y sobre el distribuidor. Ahí tenemos también casos en donde se extiende la cadena de obligados a informar también. ¿Cuáles son los efectos frente al incumplimiento de este deber de información? En principio hay que aclarar que este deber corta transversalmente todo el régimen del consumidor. Todo se basa en la información, básicamente, por esta idea de asimetría de información que habló Gustavo en la primera parte y que yo mencioné recién. Los efectos frente al incumplimiento los mencioné 2 veces ya. El artículo 37, segundo párrafo, habla de que se puede pedir la nulidad del contrato o la de alguna de sus cláusulas. Y lo que hay que tener en cuenta es que la carga de probar que se informó pesa sobre el proveedor. Por lo tanto, la no entrega del documento de venta al que perjudica es al proveedor.
porque si no prueba que le informó, debe responder y el consumidor puede pedir la nulidad del contrato, la de alguna de sus cláusulas, si es posible, el juez lo deberá integrar, o la nulidad del contrato en general, con lo que eso implica. Bien, íntimamente ligado al deber de informar, encontramos el tema de la publicidad. Básicamente, ¿por qué? Porque la publicidad contiene información. En general, el contenido de la información en la publicidad es tendenciosa. Se tiende a resaltar algunas cuestiones y a omitir otras, por supuesto. En algunos casos, ahora vamos a ver algunos ejemplos. El nuevo código regula lo que se denomina publicidad ilícita o prohibida. Esto no está regulado en la ley 24.240. Creo que en este sentido es un avance. El Código de Consumidor brasileño sí lo regula y de ahí esa es la fuente. Y básicamente establece que serán consideradas prohibidas aquellas publicidades que contengan indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan o puedan inducir error al consumidor en tanto y en cuanto recaigan sobre elementos esenciales del producto o servicio. Esa sería un caso de publicidad engañosa, básicamente. Inducen al error al consumidor. En el inciso B se hace referencia a lo que se denomina publicidad comparativa. Como vamos a ver, no en todos los casos la publicidad comparativa es ilícita. Y esto lo aclara bien el artículo 1101. ¿Cuándo va a ser ilícita? Cuando efectúe comparaciones de bienes o servicios, en tanto y en cuanto conduzcan al consumidor a cometer un error en la contratación. O sea que va a ser prohibida si tienen idoneidad engañosa, como vamos a ver. En el inciso C se hace referencia a la publicidad abusiva, discriminatoria o inductiva. En realidad en el código brasilero hay una relación de género-especie entre la abusiva sería el género y la discriminatoria y la inductiva serían la especie. Y otra cosa más, en algunas legislaciones la publicidad, el género es la publicidad engañosa y la comparativa y la abusiva son especies también. Actualmente, solamente como bien mencionó Gustavo, el artículo 8 de la ley 2440 hace referencia a los efectos de la publicidad. Todo lo ofrecido en la publicidad integra el contrato con la importancia que implica ello. Actualmente, a los fines de establecer casos de publicidad ilícita o engañosa, se ha recurrido a lo dispuesto sobre todo en el artículo 9 de la Ley de Lealtad Comercial, 22.802. Gustavo había mencionado el artículo 3, que establece que se complementa la Ley 24.240, entre otras, con la Ley de Lealtad Comercial y la Ley de Defensa de la Competencia. Por lo tanto, no hay ninguna duda que se aplica en materia de consumo. Y también hay alguna referencia a la publicidad comparativa en la Ley de Marcas, básicamente. Pero básicamente son sanciones de carácter penal por el uso de la marca ajena. En definitiva, está prohibida la publicidad engañosa, la publicidad comparativa y la publicidad inductiva. Voy al revés. Inciso A habla de publicidad engañosa. ¿Cuándo una publicidad es engañosa? Cuando hace referencia a información que no es verdadera, que es inexacta, que es contradictoria o que es ambigua, es decir, que se permite dos interpretaciones distintas. Una diferencia con la legislación europea en relación a la publicidad, es innecesario probar el dolo o el daño. Basta con que tenga idoneidad engañosa, dice Lorenzetti, con que potencialmente puede inducir al error. Esto, por supuesto, justifica que aquellos que no hayan contratado puedan pedir que el cese de la emisión de la publicidad, por supuesto, porque no hay daño en esos casos. Hay idoneidad engañosa en la publicidad. ¿Cuándo una publicidad es engañosa? Cuando se atribuyen propiedades que el producto en realidad no tiene, hay innumerable cantidad de ejemplos, algunos por ahí vamos a ver. Cuando no consignan el precio final, la ley de lealtad comercial establece, en el artículo 9, que se les mencioné antes, que en la publicidad, la publicación del precio en la publicidad es voluntaria, no es obligatoria. Ahora, en el caso de que se publicite el precio, debe ser el precio final. Yo siempre decía una frase que es: el consumidor no debe sacar cuentas de cuánto sale el producto. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Eso ocurre frecuentemente en la publicidad. Por supuesto, en aquellos casos en donde se asegura un supuesto plazo de entrega y en realidad no es así. Ustedes acá calculo que estamos en el mismo país, por lo tanto las jugarretas de los proveedores son las mismas. Planes de ahorro, entrega asegurada cuota 2. Entrega asegurada cuota 2. ¿Algunos le han entregado seguro en la cuota 2, que ustedes sepan? En realidad, la entrega asegurada en la cuota 2, ¿qué significaba? Significaba que uno, a partir de la cuota 2, iba a entrar en el sorteo o iba a poder licitar el vehículo. Eso era entrega asegurada para los proveedores. Por supuesto que no. En el caso de que se prometan premios y después no se entreguen, vamos a ver justamente ahora, y dale con que voy para el otro lado,
Yo traje un ejemplo bastante reciente, 2014. En realidad es un fallo de un juzgado civil de primera instancia, pero es interesante igual. Yo no sé cuál ha sido el resultado en cámara si esto se apeló. En cuanto a los hechos del caso, era un caso en donde la empresa Claro promocionaba un juego en donde si uno participaba, el resultado era básicamente ganarse un Mini Cooper. Con esa referencia. Esa simple referencia, y esto va a quedar claro en el fallo cuando el juez dicta sentencia. El personaje Gastaldi, Miguel, ¿qué hace? Participa, comienza a responder una serie de preguntas todas bien, llega al final y dice gané el auto. Resulta que no ganó el auto. Lo que ganó es el derecho a participar en un sorteo. Por supuesto que todos los mensajitos que fue mandando eran mensajitos que tenían un costo, eso no hay ninguna duda. Nunca estuvo informado, y esto lo dice en la sentencia el juez, nunca estuvo informado que básicamente el contestar las preguntas bien implicaba la posibilidad de participar en el sorteo. Y además nunca la empresa argumentó como defensa que en realidad había unas bases y condiciones, pero nunca se le hicieron referencia. Cada vez que contestaba la pregunta nunca le mencionaron que había unas bases y condiciones a donde podía remitirse para informarse que en realidad no iba a ganar el auto si respondía a todas las preguntas. ¿Qué ordenó el juez? Básicamente, entregarle el auto. Porque la publicidad integra el contrato. Fíjense lo que obtuvo esta persona, un Mini Cooper. Es más, por lo que tengo entendido de variaciones que dice, las preguntas eran muy tontas. Las que hacía, claro, porque sabía que nunca le iba a entregar el auto. Por lo tanto eran fáciles de convencer y todos acá nos queremos matar de que no participamos y no iniciamos un juicio en el caso concreto. ¿Qué es lo que dijo el juez en particular? Bueno, la empresa proveedora del servicio de telefonía celular debe entregar un automóvil 0 kilómetros. Un usuario contestó todas las preguntas enviadas por la compañía a su teléfono para ganar dicho vehículo. Poner de recibo el argumento de que lo ganado era el derecho a participar en un sorteo del automotor, ya que en momento alguno del intercambio de mensajes la accionada hace referencia alguna a la existencia de bases de un concurso y a la necesidad y o conveniencia de que el actor procediera a consultar las mismas, lo que ya de por sí denota la existencia de publicidad engañosa, indujo al error. Y sigo. Yo traje ahora un ejemplo práctico. Esto es viejo, por supuesto, porque si hoy consiguen este precio, vayan a contratarlo, el de 99 final por mes. Esto es la captura de una pantalla de una propaganda televisiva. En los mismos términos se podían encontrar en ese momento publicidades gráficas. En los mismos términos que esto, prácticamente con una imagen similar. Pero esto, lo que agrava la cuestión, vamos a ver, era una pantalla, es decir, una imagen que iba cambiando constantemente. Ahí se publicitaba el plan Dúo, no lo menciono, repito, porque es una captura de pantalla, había información, digamos, en una imagen anterior, que el plan Dúo era llamadas locales ilimitadas e internet. Speedy, creo que era básicamente. Está claro que es 99 precio final por mes. Es más, yo me tomé el atrevimiento de ampliarlo para que vean que era 99 final por mes. No hay ninguna duda que es 99 final por mes. ¿Ustedes pueden leer esto? Bien. Yo para ver si lo pueden leer lo que hice es acercarlo más. ¿Pueden leerlo ahora? Bien. Lo que agrava en la publicidad televisiva en estos casos es que esto dura medio segundo. En la publicidad gráfica, y sí lo reconozco, con lupa se podía leer. Con lupa se podía leer, es una realidad. Lo que el supuesto precio 99 final por mes no era tan final, en realidad. Y ahí estaba el engaño. ¿Qué es lo que decía la letra chica? Yo me tomé el trabajo de leerlo con lupa y de transmitírselos. No incluye concepto abono, llamadas internet, 0610, cobro revertido, un montón de cosas que que implicaba que el precio no era tan final. Entonces, lo que más me preocupa de esto ni siquiera es las llamadas a internet, el 0610, el cobro revertido, porque uno podría llegar a interpretar que esas no eran llamadas locales. Rebuscado también. Lo que me preocupa es que el concepto abono no estaba incluido. O sea, por usar el servicio yo el concepto abono sí o sí lo iba a utilizar. Es decir, sin hacer utilizar estos conceptos, estos servicios, igualmente el concepto abono lo iba a tener que pagar. Esto produjo que muchos consumidores pagaran cuentas de 250, 210, por supuesto. El concepto abono está fijado por la Comisión Nacional de Comunicaciones, es un precio fijo, en un momento era 13 pesos masiva, ahora es un poco más. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que en ese caso Telefónica sabía que no iba a ser 99 final por mes. Uno puede interpretar, bueno,
si uno no hacía todas estas llamadas, este tipo de llamadas, podía llegar a ser 99 final por mes, pero no, porque el concepto abono ya no estaba incluido. Esto produjo en la publicidad un efecto, que es para mí mágico, y ya algún día voy a aprender que es para el otro lado. LAN, con posterioridad fue esto. Yo encontré esta publicidad, en Bahía Blanca se publicitaba el viaje Bahía Blanca-Buenos Aires, 100% final. O sea, como la otra publicidad, evidentemente los consumidores se dieron cuenta que podía ser engañosa, porque el precio final no era tan final, ¿qué hicieron? Pusieron precios 100% finales. Esto es como estar medio embarazada, si medio embarazada no se puede estar, o se está embarazada o no se está embarazada. Esto es lo mismo, el precio final o no es final. No me imagino un precio 70% final. Eso está más que claro. Y hoy le mencionaba a Gustavo dos ejemplos con relación a uno que es personal y otro que es de un colega, con relación a la publicidad engañosa. Yo hace unos años cambié de plan de celular, siempre con la misma empresa, parece que es a propósito, como Movistar. Contraté un plan que tenía como servicio internet ilimitada. A un precio en ese momento eran menos de 200 pesos, hoy es bastante más. En la primera factura eran creo que 180 pesos. Me vinieron 750 pesos de internet. Por supuesto, en principio en casa de Río Cuchillo de Palo, en ese caso no. Fui a la empresa telefónica Colón y Dragon Bahía Blanca. Me atendió una persona muy amablemente, pensando que me iba a responder, me dijo, no, al teléfono. Fui al teléfono. 2 horas en el teléfono, me atiende muy amablemente una señora, le explico la situación y me dice, no, pero usted sabe que no es totalmente ilimitado. Agarré directamente, me dice, gracias, corté y me fui. Yo no le iba a explicar, obviamente, que sí. Bien, pero como ven, la propia publicidad va progresando en el engaño, porque para tratar de decir que en realidad es final ya utilizan hasta el 100% totalmente ilimitadamente, y en realidad no es tan ilimitado. Hoy veníamos hablando también de otro ejemplo. Más allá de este cambio de plan, de que Internet dejó de ser ilimitado, es decir, más allá que volvió para la Comisión Nacional de Comunicaciones, le ordenó volver los planes atrás hace poco, alguno por ahí sabe más de tecnología que yo, pero yo me tomé el trabajo, a mí ahora en la factura me informan el plan que tengo, por ahí a ustedes también. Entre ellos me informan que de Internet tenía 1 giga. Primero que 1 giga no es ilimitado, como me habían dicho, pero no importa. Después había una limitación en el plan que se dejó sin efecto que hablaba de 15 megas por día. Yo, sin saber nada, me puse a averiguar cuánto era 1 giga en mega. 1024 megas. Yo calculé, el excedente de 15 megas por día lo iban a cobrar aparte. Eso era el problema. Saco la cuenta y digo, ¿cuánto es 15 megas por día por 31? 450 y pico de megas. Por lo tanto, me iban a cobrar 1 giga, que eran 1024 megas, y nunca iba a llegar a consumir el giga porque a los 15 por día me iban a cobrar extra. De eso nadie se dio cuenta. Repito, puede haber alguna cuestión tecnológica que yo desconozco, por supuesto, pero en principio, por lo que pude averiguar es así. Por ahí alguno me puede corregir. Y otro ejemplo, este pobre más gracioso es de un colega de Bahía Blanca, yo en ese momento trabajaba como asesor de Teolomica, año 2010, compró por Mercado Libre a un proveedor una impresora. Más allá de la discusión si es consumidor final o no, va por la anécdota. Compra una impresora que lo publicitaban como impresiones que imprimía doble faz. Llega la impresora, contento el colega, abre la impresora, va a imprimir, no imprime doble faz. Llama al proveedor, dice, mirá, no imprime. Sí, hay que dar vuelta a la hoja, le dijo. Es decir, yo creo que en el momento, la verdad es que me reí y dije, mirá, la verdad como te la hizo de bien, creo que te tenés que quedar con se la ganó, digamos, se ganó el precio, básicamente. Pero ahí vemos el engaño con el cual juega, por supuesto. Bueno, yo ahí acerco el 100% final para que vean que... Bien. Además de la publicidad engañosa, más allá de considerar una relación de género-especie, también está prohibida la publicidad comparativa. Es una especie de publicidad engañosa. Por supuesto se mantiene el requisito de que no se deba acreditar un factor de atribución, dolo o culpa, bueno, mucho menos objetivo en este caso, y tampoco hay que acreditar un daño. Sí, la idoneidad engañosa de la cual habla Lorenzetti, por esto de que pueden reclamar los terceros expuestos.
Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que no siempre la publicidad comparativa es abusiva, y así lo establece el artículo 1100. La publicidad comparativa que induzca error es ilícita, no la publicidad comparativa leal. En principio es posible que una publicidad comparativa sea lícita, por ejemplo, en tanto y en cuanto se publiciten productos homogéneos, con características homogéneas, vamos a ver un ejemplo donde no, que no den lugar a ninguna confusión en la comparación. Esto tiene que ver con la ley de marcas, en realidad, que no causen descrédito a la otra parte. En realidad, si causo descrédito puede tener problemas con la marca que estoy utilizando en la comparación. El hecho de que se hace una comparación adecuada es un beneficio para el consumidor, porque en tanto y en cuanto sea lícita, le va a permitir comparar fácilmente información y decidir qué contratar. Es un factor de exposición para los proveedores, quienes van a tener mayores incentivos para mejorar los precios, por ejemplo, o la calidad de los productos. Y por supuesto, en general, van a brindar mayor información al mercado. Yo traje dos fallos, son de la misma sala de la Cámara Nacional Civil. Una del 2005 y uno del 2011, relacionado con la publicidad comparativa. En el primer fallo es un fallo de un juicio que inicia Quilmes contra Isenbeck. Repito, en este caso, específicamente por la utilización de la marca ajena, se aplicaba la ley de marcas, pero sí se refirió la sala 1 de la Cámara al concepto de publicidad comparativa leal, digamos. Comparaba las dos cervezas, la publicidad, y resaltaba que una tenía más malta que la otra, la de Isenbeck por sobre la de Quilmes. ¿Qué dijo la sala 1 en ese caso? Que la comparación, cuando se hace, debe ser leal y veraz, tomando en consideración productos homogéneos y solamente comparando características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los bienes y productos. En este caso concreto se dice que Isenbeck no lo hizo y fue condenada en el caso. Otro ejemplo, unos años después, en la misma sala le tocó resolver un juicio de Laboratorios Bagó contra Bristol. Se comparaban dos productos que tenían cápsulas, básicamente. El problema fue que en el caso el precio de Bristol era menor, pero tenía 10 cápsulas. El producto de Bagó era de mayor precio, pero tenía 20. Por lo tanto, era un caso de publicidad comparativa ilícita, porque no eran productos homogéneos. ¿Qué es lo que dijo? El público tiene derecho a estar informado y que la publicidad comparativa es legítima en tanto y en cuanto la información que se proporcione el competidor es estrictamente veraz y se presenta en un contexto de comportamiento leal y no descalificatorio. Claramente fijó pautas de la publicidad comparativa. Traje un ejemplo de publicidad comparativa que podríamos considerar lícita. Claramente se publicitan, yo se los voy a acercar porque no sabía cuán lejos iban a estar ustedes, se publicitan claramente, no es argentina, es española, claramente productos homogéneos, no hay un descrédito de la marca ajena, simplemente tenemos que el precio de una era 5 y hace mención a los precios de la competencia. Esto sería una publicidad comparativa lícita que beneficia claramente al consumidor, le permite comparar claramente cuánto sale cada servicio respecto de cada proveedor. Esta sería una publicidad lícita. Publicidad abusiva, discriminatoria e inductiva. Esta especie, digamos, de publicidad es tomada del Código de Consumidor brasilero, como gran parte de las normas que regulan la ley de defensa, que regulan el régimen del consumidor. Específicamente la publicidad va a ser discriminatoria cuando se vulnera el principio de igualdad que prevé la Constitución. Algo mencionó un poco Gustavo con relación al trato digno. Por ejemplo, va a poder ser reputada discriminatoria y por lo tanto ilícita una publicidad que fije estándares de belleza considerados como sinónimos de éxito. Esto sucede frecuentemente. Cuando presentan al cuerpo como un espacio de imperfecciones que hay que corregir siempre, esto también sucede frecuentemente. Cuando se promueven modelos que consolidan pautas tradicionalmente fijadas para mujeres y hombres. Y yo encontré un ejemplo, que es este. Es una publicidad extranjera, donde entiendo yo claramente discriminatoria, porque parecería que las mujeres se tienen que dedicar, conforme a esta marca de producto de limpieza, simplemente a limpiar y a cuidar a los hijos. Es decir, establece diferencias entre hombres y mujeres claramente. Es una publicidad claramente ilícita por discriminatoria. Hay comentarios, yo no me hago cargo de ninguno. Bien, bueno, ahí resalto nuevamente la figura de las mujeres como haciendo solamente esas tareas. Otro ejemplo claro de que se le atribuye al producto características que no tiene. Creo que cualquier mujer, y no obviamente
Es decir, esto establece un estándar de belleza y además le atribuye características al producto que no tiene. Lamento informar a las mujeres que no van a quedar como Karina y Elinek. En todos los casos, ojalá fuera tan fácil. Ese producto no cumple con las expectativas que genera, básicamente. Y por eso es una publicidad inductiva en este caso, y por ello induce al consumidor a comportarse en forma perjudicial para su salud. Porque tal vez utilizar este producto en determinadas condiciones puede generarle perjuicios en su salud. Yo recuerdo siempre la propaganda de las zapatillas de la señora Insaurralde. Me da la sensación, es decir, ella camina y tiene ese cuerpo. Y me imagino que poniéndose solamente las zapatillas la gente se imagine que va a quedar así. Si no sería muy fácil, duermo 8 horas, me pongo la zapatilla acostado y quedo, bueno, en mi caso no quiero quedar como... Sí, perdón. Y eso es todo un tema. Hay un artículo de Álvarez Larrondo que habla, sí, eso podría ser aparte, pero es un conflicto particular. Pero con relación a esto y a la... ¿Qué responsabilidad tienen las figuras públicas cuando promocionan? El doctor Álvarez Larrondo tiene un artículo de eso. Por ejemplo, Susana Jiménez, este producto, en particular, lo promocionó. Está poniendo su marca en el producto. Porque Susana Jiménez es más que es una marca. Está garantizando que este producto cumple con lo que dice Álvarez Larrondo. Y yo creo que tiene razón. Depende, una de 90 años que quede como ella, por ahí está contenta, no sé. Si quedamos con la misma plata, yo creo que lo tomamos todo, eso no hay problema. Bien. ¿Qué acciones tenemos frente a la publicidad ilícita? Esto es otro avance del nuevo código. Frente a la publicidad reputada ilícita por el artículo 1101, establece a los legitimados, y ahí algo mencionó Gustavo en la primera parte, la posibilidad de elegir entre diferentes acciones. La primera acción que se puede solicitar es el cese de la publicidad. Esto tiene que ver con el reconocimiento de la función preventiva del derecho de daños. En el artículo 1110 se reconoce la función preventiva del derecho de daños, lo van a ver posiblemente, creo que ya no han tenido clase de responsabilidad, todavía no. Bueno, lo van a ver más adelante. Se reconoce expresamente en el nuevo código la función preventiva en forma genérica. Hay una acción preventiva genérica regulada en el artículo 1711 y después el propio código prevé acciones preventivas específicas y particulares. Un ejemplo es el 1102. Otro ejemplo es el artículo 10, cuando habla de abuso del derecho, lo mencionó Gustavo, que también prevé una acción frente al abuso del derecho y a la situación jurídica abusiva, una medida de cesación específica. Luego también, además de esta medida de cesación, por supuesto podrá pedirse la publicación de anuncios rectificatorios, que en realidad tiene que ver con función preventiva, para evitar que siga produciendo daños esa misma publicidad. Inclusive dictar sentencias condenatorias. Establece quiénes están legitimados, los consumidores afectados y los legalmente legitimados, con las discusiones que mencionó Gustavo al principio con relación a esto. Lo que no hay ninguna duda es que no solamente el consumidor que contrató el producto va a poder solicitar una medida de este tipo, de cualquiera de este tipo, sino los terceros expuestos. Ahí en relación a las prácticas abusivas, por ejemplo los casos de publicidad ilícita, sí cobra importancia la figura del tercero expuesto. Ahí no vamos a tener contrato, sí vamos a tener relación, y aquel que se ve expuesto a la relación de consumo, cualquiera de nosotros, por ejemplo, estará legitimado para pedir una acción de este tipo. Y ustedes me corregirán, existe una ley, la 4139, que modificó una anterior, que establece, me mira con cara, ¿o le estoy errando yo o no conocen la ley? Es una ley que establece el procedimiento administrativo en cuestiones de derecho del consumidor. Incluso he podido ver que tienen una ley bastante vieja, 2100 y pico, que esta ley 4139 la modifica, que me llamó la atención porque contiene normas de fondo. Viejísima, pero establece el deber de información, las pautas que hay que cumplir. Me llama la atención porque es una competencia propia de regulación de la nación, eso. Por eso me llamó la atención. Pero bueno, ¿cómo? Por eso a mí me genera, decir, es competencia de la nación regular eso. Sí, las cuestiones procesales y lo que tenga que ver con la autoridad de aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque la ley 24240 delegó a las provincias el control de aplicación de la ley, básicamente. Entonces, con eso no hay problema. Ustedes tienen el artículo 9 de esta ley 4139, que espero siga vigente, porque no encontré una posterior que la modifique. Medidas preventivas en el artículo 9. Por lo tanto, valiéndome como fundamento para fundar una demanda de este tipo, puedo utilizar este artículo 9. Facultaría, administrativamente estoy hablando,
puedo solicitar a la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor que haga cesar la publicidad. Lo dice el artículo 9. Y específicamente el artículo 15 de la misma ley, vigente acá en la provincia de Río Negro, habla de la posibilidad de solicitar que se emita una publicidad a los fines de aclarar algo que dice una publicidad anterior o de corregirlo. Básicamente, sería básicamente los efectos de la contrapublicidad. Esto lo tienen hoy ustedes y es una herramienta que tiene la autoridad de aplicación y que debería utilizarlo en algunos casos concretos. Efectos de la publicidad. El artículo 8 de la ley, en su momento bueno, fue modificado por la ley 26.361, establece en la primera parte prácticamente lo mismo que establece el artículo 1103. Las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión integran el contrato. Cuando van a contratar un plan de ahorro y les entrega al vendedor asegurándoles que van a poder elegir el color, que se lo van a entregar el rey de España y que se lo van a entregar en la cuota 1, eso en principio integraría el contrato. Por lo tanto, yo puedo ir con eso y exigir el cumplimiento. Por supuesto que voy a tener una dificultad probatoria de probar que me lo hizo el vendedor. Tal vez es necesario que ponga la firma y el sello y cuando le digan eso, seguramente les va a decir que no. Porque esto es lo que sucede. Cuando uno le pide que firme y selle para poder exigirlo después, no lo hace. No tiene mucho que ver con esto, pero existe lo que se denomina también, y lo ha aplicado los tribunales, la teoría de la apariencia. Y podría aplicarse en esos casos. Si vos tenés el logo de la concesionaria, el logo del fabricante, yo logro probar que me atendió alguien de la empresa. Es decir, podría considerar que lo obliga igual. Porque aparentemente tenía facultades para ofrecerme lo que me ofreció. A eso me refiero, por eso teoría de la apariencia. En la última parte del artículo 8, que no lo menciona el artículo 1103, hay algo que es relevante. Relevante a los fines de poder iniciar una acción de este tipo. Es establecer quién va a ser el legitimado pasivo, hacia quién voy a dirigir la acción. En algunos casos, en la publicidad, se utilizan nombres de fantasía, por lo tanto, yo no voy a poder demandar a Reduce Fast, creo que era el otro, sino que tengo que saber a quién va dirigido. Por eso el artículo 8 en la última parte, algo que es relevante en esta cuestión, no es menor, establece que en los casos de que las ofertas de bienes y servicios se realicen mediante el sistema de compras telefónicas, por catálogos, por correos publicados, por cualquier medio de comunicación, deberá figurar el nombre, domicilio y número de quit del oferente. Esto va a facilitar la posibilidad de establecer a quién va destinada estas acciones. Por eso es importante. Bien, modalidades especiales de contratación. Tanto la ley 24240 como el nuevo Código Civil y Comercial regulan modalidades especiales de contratación. El código lo que hace es ayornar un poco esta regulación, no quedan derogadas las normas que lo regulan en la ley 24240, por lo tanto se van a complementar. Sí, lo que hay es un ayornamiento porque en el año 93, cuando se dicta la ley, pensar en el comercio electrónico era imposible, no había internet, por ejemplo. En ese momento, y esto tiene que ver con algo con la venta, porque se denomina venta domiciliaria en el artículo 32 de la ley, se juntaba la gente a las reuniones de Tupper, me acuerdo yo. Algunos se acordarán, algunos... Habrán visto también los grupos esos de chicos que estaban todos vestidos de traje, que estaban en una plaza y los obligaban a salir a vender y les daban un porcentaje de lo que cobraban cuando volvían, devolvían los productos, todo eso medio informalmente. Hoy por hoy, pensar, el código regula dos modalidades especiales, que en realidad, como vamos a ver, tienen que ver con las que regula el nuevo código. Habla de ventas domiciliarias en el artículo 32 y de ventas por correspondencia y otra en el artículo 33. Pensar hoy en una venta por correspondencia es imposible prácticamente. Puede suceder, pero la denominación que utiliza el nuevo código de estas modalidades especiales de contratación es contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales, que en la ley están incluidos en los de venta domiciliaria, y los contratos celebrados a distancia en el artículo 1105, que vendrían a ser la comparación con la venta por correspondencia y otras. Una aclaración, algo creo que lo mencioné al principio. En los contratos celebrados a distancia, una especie son los contratos electrónicos. En los fundamentos del proyecto, en ese momento proyecto, la comisión redactora habla de tres tipos de modalidades distintas como si fueran tres contratos distintos. Habla de contratos celebrados fuera del establecimiento, contratos a distancia y contratos celebrados por medios electrónicos, que en realidad es una especie de contratos celebrados a distancia, como vamos a ver, pero sí lo menciona específicamente, por eso hago la aclaración. Más allá de esta denominación, ¿qué supuestos están contemplados en cada una de las denominaciones que hace la ley y que hace el nuevo código? En el artículo 32, la ley habla de venta domiciliaria o directa, dice.
El código, cuando regula los contratos celebrados fuera de los establecimientos, utiliza esta terminología, contratos celebrados fuera de los establecimientos. ¿Qué incluye, en definitiva, la ley 24.240 cuando habla de venta domiciliaria directa? Oferta o propuesta efectuada fuera de los establecimientos, del establecimiento del proveedor. Por supuesto, esta es la denominación que toma el nuevo código directamente. Habla de aquellos contratos que se celebren previa convocatoria que haga el proveedor a su propio establecimiento con un objetivo distinto a la contratación. Esto sucedió en Bahía con el tema de los tiempos compartidos. Se los llamaba a venir, se les decía que se les iba a informar, mediante presiones terminaban sacando el número de tarjeta y les terminaban haciendo contratar un tiempo compartido. Esto sucedió por momentos. Sí, y más el factor presión, diría yo. No los dejaban ir, los tenían... Es decir, era mucho más que el factor sorpresa. Sí, sí. Bien, cuando la convocatoria sea para entregarle un premio u obsequio, dice el artículo 32 de la ley 24.240 cuando se refiere a la venta domiciliaria, y el decreto reglamentario 1798, al reglamentar el artículo 32 referido a la venta domiciliaria, dice que se incluiría aquel celebrado en el domicilio de un tercero, y acá sí viene el ejemplo del tupper muchas veces, que había mujeres que se reunían, mujeres y hombres, no quiero discriminación, después me dirán, aquellas que se celebren en el domicilio de un tercero o en el domicilio particular del oferente. Hoy por hoy la regulación, entiendo yo, es mucho más adecuada a nuestros tiempos, cuando se habla de contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales, es una numeración no taxativa, claro, es aquel celebrado, dice específicamente el código, en el domicilio lugar de trabajo del consumidor. Un ejemplo también en el año 2010, cuando estaba en la OMIC de Bahía Blanca, en un frigorífico los esperaron afuera, había un montón de vendedores afuera del frigorífico cuando salían cansados de trabajar y les decían que iban a hacerle una encuesta. Le hacían firmar la encuesta y terminaban contratando un plan de ahorro, un plan de capitalización y ahorro para la adquisición de electrodomésticos. ¿Y usted qué electrodoméstico le gusta más? La licuadora. Le ponían como que compraba una licuadora y al final le hacían firmar. Eso es lo que pasó y esto tiene que ver con la regulación específica y protectoria, como vamos a ver, que hace el nuevo código de este tipo de contratos. También están incluidos en los contratos celebrados fuera de los establecimientos, los celebrados en la vía pública, por correspondencia. Yo entiendo que esto está bien que lo mencione, pero también parece antiguo. Y acá conserva lo mismo que el artículo 32 de la ley 24.240, aquellos que se realiza previa convocatoria al establecimiento del proveedor con un objetivo distinto a la contratación, y los que tienen como origen, digamos, de la convocatoria un supuesto premio u objeto. ¿Qué supuestos están contemplados? En el caso de la venta por correspondencia y otras a los cuales se refiere el artículo 33 de la ley. Básicamente estoy comparando las dos denominaciones. La venta por correspondencia incluye actualmente en el artículo 33 la venta realizada por medios postales, telecomunicaciones, medio electrónico o similar, siempre y cuando la respuesta, es decir, de la aceptación, se haga por igual medio del que recibí la oferta. Básicamente ese era el requisito. Hoy por hoy, con una denominación mejor, que cuando hablamos de contratos celebrados a distancia, por supuesto, mucho más acorde, habla de aquellos contratos celebrados con el uso de medios de comunicación a distancia, y aquí establece una pauta general, siempre y cuando no haya presencia física simultánea de las partes. Claramente, en principio puede ser comercio electrónico, esto claramente apunta a eso. Y aclara luego que puede ser el celebrado por medios postales, electrónicos, telecomunicaciones, servicios de radio, televisión o prensa. Me cuesta pensar en algún ejemplo de contratar un servicio por radio, igual, pero lo menciono.